Métodos de sincronización de controladores industriales. La unidad 3 se enfoca en los métodos de sintonización de controladores industriales. Inicia presentando el objetivo de la unidad, el cual es determinar los diferentes métodos de sintonización de acuerdo a los parámetros de los controladores y analizar ejemplos prácticos en sistemas de control químicos industriales. Se define la sintonización como el proceso para obtener los parámetros óptimos del controlador que permitan lograr el comportamiento deseado del sistema en lazo cerrado. Esto se realiza mediante métodos experimentales al no contar con el modelo matemático del proceso. Se explican los 4 métodos de sintonización más usados. Método de Ziegler-Nichols. Propuesto en 1942, es el método más utilizado gracias a su simplicidad. Define fórmulas empíricas para calcular los parámetros del PID en lazo abierto y cerrado, en función de la ganancia y periodo críticos. Método de Cohen-Kuhn. Modificó las tablas de Ziegler-Nichols para superar sus limitaciones. Consiste en abrir el lazo, aplicar un escalón y registrar la curva de respuesta para determinar la función de transferencia y aplicar las tablas de parámetros del PID. Método del cuarto de decaimiento. Se aplica el controlador PID en lazo cerrado probando diferentes ganancias hasta obtener la última que genera oscilaciones. A partir de la curva en lazo cerrado, se mide el periodo crítico. Mapas de sintonización. Muestran gráficamente el efecto de variar cada parámetro PID sobre la respuesta en lazo cerrado, lo que facilita intuir el comportamiento durante la sintonización. Los métodos de sintonización siguen siendo una herramienta valiosa debido a su simplicidad y eficiencia para lograr el ajuste inicial de un controlador de forma sistemática. Un afinamiento posterior sobre la respuesta real es recomendable. Se explican conceptos de control retroalimentado, realimentación, estabilidad y objetivos del diseño de controladores como mantener la estabilidad, reducir error y dar forma a la respuesta dinámica. Se detallan los controles por cascada, que genera una señal de referencia a partir de la medida de otra variable, y de banda muerta, que tolera desviaciones pequeñas. Finalmente se presentan aplicaciones como control de nivel, flujo y temperatura en procesos químicos industriales. Esto con respecto al PDF del contenido de la unidad, sin embargo, tenemos que ampliar cada uno de los temas. Métodos de sintonización de controladores. Los métodos de sintonización son herramientas fundamentales para ajustar los parámetros de un controlador y lograr el comportamiento deseado en el lazo cerrado. Existen diferentes métodos los cuales se definen a continuación. Método de Ziegler-Nichols. Propuesto en 1942, es el método más utilizado gracias a su simplicidad. Define fórmulas empíricas para calcular los parámetros del PID en lazo abierto y cerrado, en función de la ganancia y periodo críticos. En lazo abierto se determina la función de transferencia aproximada, mientras que en lazo cerrado se identifica la ganancia y periodo que producen oscilaciones automantenidas. Método de Cohen-Kuhn. Modificó las tablas de Ziegler-Nichols para superar sus limitaciones. Consiste en abrir el lazo, aplicar un escalón y registrar la curva de respuesta para determinar la función de transferencia y aplicar las tablas de parámetros del PID. Método del cuarto de decaimiento. Se aplica el controlador PID en lazo cerrado, probando diferentes ganancias hasta obtener la última que genera oscilaciones. A partir de la curva en lazo cerrado se mide el periodo crítico. Mapas de sintonización. Muestran gráficamente el efecto de variar cada parámetro PID sobre la respuesta en lazo cerrado, lo que facilita intuir el comportamiento durante la sintonización. Los métodos de sintonización siguen siendo una herramienta valiosa debido a su simplicidad y eficiencia para lograr el ajuste inicial de un controlador de forma sistemática. Un afinamiento posterior sobre la respuesta real es recomendable. Los métodos de sintonización de controladores son ampliamente usados en procesos químicos industriales debido a sus repetitivas operaciones y necesidad de controlar variables como control de nivel,
En un tanque se usa un sistema PID para mantener el nivel mediante la apertura de una válvula de entrada o salida. Un ejemplo real es el control del nivel en un tanque de acidulación de una planta de tratamiento de aguas residuales. Control de flujo. En ductos y tuberías se requiere regular el flujo mediante válvulas. En la industria petroquímica, el control de flujo de gases en ductos es fundamental para el proceso. Control de temperatura. En reactores, calentadores y enfriadores es necesario regular la temperatura mediante instrumentos como resistencias eléctricas o intercambiadores de calor. Un ejemplo es la temperatura en un fermentador de una planta de producción de etanol.